información, ¿no? Como les dije, mi nombre era Gustavo Alarcón Pino, cirujano general, que les vamos a enseñar, este año vamos a acompañar, en este ciclo lo vamos a acompañar. Muy bien, el tema es inflamación, como les repito, y vamos a tratar de abarcar todo lo que sea inflamación y lo que pide el sílabus cumpliremos con tal como lo pide. Empezaremos diciendo pues que la inflamación no es sino una respuesta del sistema inmunológico de nuestro organismo frente a un daño que vamos a causar o va a causar a sus células y a sus tejidos, lo más importante, que estén vascularizados. Doctor, Esta inflamación va a ser producida por bacterias o por cualquier otro agresor de naturaleza biológica, bacterias, virus, hongos, parásitos, o puede ser agentes químicos, físicos o mecánicos que pueden producir lesión en nuestro organismo. Y esta respuesta reparadora va a implicar un enorme gasto de energía metabólica. Esto es lo que doctor, se perdón, conoce. tampoco se puede ¿Algo ver su pantalla. No sé si está ya compartiendo. se ha ido o no ha habido? No había su pantalla. No se puede visualizar. A ver, dime ahora. ¿Está la pantalla? Aún, doctor, no se puede visualizar. ¿Está compartiendo pantalla completa? Ahora sí volvemos. Sí, doctor, ahora sí se visualiza. Perfecto, perfecto, muy bien. Entonces, vamos a comenzar pues, nuevamente con el concepto de inflamación. Les decía pues, que la inflamación no es sino una respuesta inmunológica de un organismo frente a un daño causado a sus células o a sus tejidos vascularizados. El agente agresor puede ser bacterias, puede ser hongo, puede ser de naturaleza biológica, pero también pueden ser factores, agentes químicos, físicos o mecánicos, los que produzcan daño. Y esta respuesta de inflamación es una respuesta reparadora que va a implicar un enorme gasto de la energía metabólica. Las injurias, o sea, los agentes que van a producir daño pueden ser exógenas o endógenas del organismo. Estas van a actuar sobre un tejido vascularizado y van a producir una reacción. Y esta reacción compleja se va a llamar inflamación. En realidad, esta reacción del tejido va a dar lugar a una acumulación o a una acumulación de líquidos, de fluidos, de leucocitos, células de defensa, y frente a la injuria, o sea, en la zona de injuria donde se produce la lesión.
Injuria implica pues el daño o defecto de un agente injuriante, y esto ya les enseñaron en semiología, pues itis implica inflamación. O sea, todo lo que termina en itis es inflamación de un órgano o tejido. Apendicitis, inflamación del apéndice. Muy bien, aquí la inflamación, mire, el desencadenante, va a haber infección, va a haber una reacción tisular, va a haber un distrés o un estrés o disfunción celular. Todo esto va a llevar a la inflamación. Y esta respuesta va a haber una defensa, se va a defender el organismo contra la infección. Y como consecuencia de esto, va a haber autoinmunidad o lesión inflamatoria, o el SIR se va a producir ahí. La respuesta a nivel tisular va a ser una fibrosis, va a haber metaplasia, va a haber la formación de neoplasias, de tumores. La adaptación al estrés y el retorno al estado homeostático normal, esto va a producir también, pues, a nivel, como consecuencia, dishomeostasis o enfermedades autoinflamatorias. Miren la serie de agentes que van a producir, pues, que van a producir la inflamación, que van a intervenir en la inflamación. Agentes físicos están los traumatismos, las quemaduras, agentes químicos cáusticos, álcalis, biológicos están bacterias, parásitos, hongos. Luego tenemos agentes endógenos, la isquemia, complejos inmunes, activación de mediadores químicos, las oxidantes, cuerpos extraños. Por ejemplo, en una sutura, pues los hilos de sutura actúan como cuerpo extraño. El sílice que está en el talco de los guantes también, o cristales de urato. Y así, bueno, una serie de otros factores que pueden intervenir como injuriantes. Miren aquí, un párpado edematizados, inflamados, cerrados. Aquí un cuerpo de un gran quemado que ya está en fase prácticamente, ya está en recuperación, está mejorando. Entonces, la inflamación es un proceso de defensa inespecífico, y el objeto al final va a ser eliminar el agente injuriante. O sea, es una reacción de defensa y de curación y de volver a la normalidad a los tejidos que han sido dañados. En el proceso inflamatorio van a participar, pues, células sanguíneas, tejido conectivo, vasos sanguíneos y linfáticos, mediadores químicos y una matriz extracelular. Las células activadas, inflamatorias, van a ser activadas, y esta activación de estas células inflamatorias va a amplificar la inflamación, o sea, se va a hacer más grande, siendo modulada esta inflamación por diferentes moduladores, pues, ¿no? Miren acá las células, cómo intervienen qué funciones tienen las diferentes células que intervienen en la reacción inflamatoria. Los neutrófilos van a actuar específicamente en inflamaciones agudas. El neutrófilo no tiene por qué haber en tejido sano. El neutrófilo aparece como primera defensa de la infección. Los oxidantes y otras van a aparecer en células terminales. Los eosinófilos actúan como reacciones inmunológicas parasitarias y alérgicas. Los monocitos y macrófagos, ya más bien estos intervienen en la inflamación de tipo crónico. Estos mononucleares tienen efecto, sintetizan mediadores químicos, así como también son bactericidas y tienen una vida mucho más larga que los neutrófilos y que los eosinófilos. Mientras que las plaquetas va a ser esencial en el endotelio normal de los vasos. Son fuente de mediadores en los tejidos lesionados, y su rol va a ser la homeostasis, la trombosis y la coagulación. Asimismo, el endotelio va a controlar el intercambio de los fluidos entre las células y la inflamación y el vaso. Fibroblastos van a participar en la reparación de esa lesión. Los mastocitos tienen que ver también con las alergias, fuente de mediadores. Las células de Killer, estas hacen lisis, son células independientes de respuesta inmune. Linfocitos B, linfocitos T, todas estas células son especializadas y van a actuar, pues, frente a una
inflamación. Miren la fisiopatología. La reacción tisular imprevista ante una agresión que va a incluir decisiones de puesta en marcha o en cese o que pare esta va a estar basado en la integración de una serie de secuencias moleculares incitadas por el daño tisular. ¿Qué significa esto? De que esto va a seguir una serie de secuencias. No es que cicatriza primero y después cura, no. Tiene que ir de menos a más. Es la reacción inflamatoria, va a haber una reacción, va a haber una curación, va a haber una secreción, va a haber una fagocitosis de los elementos que han muerto, de los gérmenes, para luego de esta fagocitosis que venga la cicatrización, o sea, la curación del problema. El reclutamiento quiere decir que frente a un proceso inflamatorio va a haber reclutamiento, o sea, van a acudir las células especializadas en la defensa, las células de inflamación aguda, por ejemplo. Va a haber reclutamiento de estas células, instrucción y envío de las mismas, de estas células hacia el lugar de la inflamación, hacia el lugar de la lesión. Entonces, estas se van a encargar de la eliminación de los microbios, de los cuerpos extraños y de las células que están interviniendo en la defensa y en la reparación de los tejidos. También se van a formar barreras para evitar que haya metástasis microbiana, o sea, que la infección no vaya más allá. Esta reparación de tejido lesionado por la agresión o por respuesta del huésped. Si hay por algún motivo, hay alguna causa que va a alterar o bloquear cualquiera de estas etapas de este ordenado proceso de la inflamación, puede derivar esta hacia soluciones no deseadas, o sea, se puede agravar e incluso puede llevar a la muerte del paciente. Entonces, la inflamación es ante todo una respuesta en favor de la supervivencia, tal como queda reflejado por el elevado riesgo de infecciones graves en individuos con deficiencias genéticas de los componentes principales del proceso inflamatorio. Miren, hay algunas enfermedades en las que la inflamación juega un papel patogénico importante. Estas las artritis, la gota, el péntigo, psoriasis, asma, arteriosclerosis, colitis ulceramiento, una serie de enfermedades en las que la inflamación juega el papel importante. Luego tenemos enfermedades de origen infeccioso en el que la inflamación va a contribuir a la patología tanto como la toxicidad bacteriana. Tenemos en este caso la disentería bacteriana, las enfermedades de Chagas, filariasis, gastritis, lepra, meningitis, en fin, hay una serie de enfermedades, sepsis, neumonía viral, tuberculosis, hepatitis C, donde la inflamación va a contribuir a la patología como la toxicidad bacteriana está haciendo daño. Miren acá, cualquier agresión local que se produzca en un tejido, el organismo va a desencadenar respuesta en tres niveles, a nivel celular, tisular y orgánico. Miren, una astilla está lesionando aquí la piel, una reacción inflamatoria, van a acudir aquí las células neutrófilos, miren cómo en el vaso hay un rodamiento, hay una separación, pérdida de salida de líquido, de proteínas de defensa, para ir hacia la lesión, hacia la zona dañada. Y hay una reacción orgánica sistémica general que también con el aumento de la temperatura, fiebre, hipotensión, en fin, hay una serie de otros signos y síntomas que va a dar este proceso inflamatorio. Entonces, cuando hay una agresión al organismo, esta agresión va a actuar sobre el organismo provocando lesión, va a inducir a una respuesta. Esta respuesta va a ser a nivel celular, tisular y sistémico, como les dije anteriormente, pero
Este proceso homeostático inmediato, universal y inespecífico tiene como misión controlar la lesión, neutralizar al agresor y retornar a una situación del punto de partida. Aquí viene, miren, a nivel celular lo que pasa, a nivel tisular y a nivel sistémico. Cuando hablamos de la clínica de la inflamación, básicamente tenemos que referirnos a la tetra de Celso o fibrosis. Va a haber dolor en esa zona, por irritación de las terminaciones nerviosas libres, va a haber rubor, va a haber un enrojecimiento por la aparición de en esa zona de vasodilatación. Va a haber un tumor porque se va a hinchar, porque hay incremento del volumen de los tejidos por la inflamación, como incremento del metabolismo. Y por último, va a haber calor. Aquí va a haber incremento de sangre, con ello el calor va a provocar vasodilatación local. Entonces tenemos la clínica de la inflamación, fibrosis. Clínica de inflamación, tetra de Celso. Dolor, calor, rubor y tumor. La inflamación la podemos clasificar según la duración, según su localización, según el exudado que produzca, y según la duración, la inflamación puede ser aguda, crónica o subaguda. ¿Cuándo decimos que la inflamación es aguda? Cuando esta inflamación es una respuesta inmediata a la gente. Ustedes se cortan, se arañan, se hacen una pequeña herida en la piel del brazo, de la mano, inmediatamente se le va a poner rojo. ¿Sí? Va a haber pérdida de líquido, se va a hinchar, va a haber eritema, y va a haber dolor en esa zona. Y es decir, la inflamación es aguda porque debe durar máximo de 1 a 3 semanas. En promedio, esta inflamación aguda debe recuperarse en 2 semanas, en promedio. O sea, aquí va a ver las características propias, lo que hablamos, calor, rubor, tumor y pérdida o disminución de la función, la presencia de cambios exudativos, vasculares, la presencia de células como los macrófagos y los polimorfos nucleares. Polimorfos nucleares como célulados de defensa, inflamaciones agudas, y los macrófagos son los que se van a encargar de fagocitar, de incluir y de eliminar estos elementos que producen la inflamación. Cuando decimos que la inflamación es crónica, esta generalmente tiene una duración más prolongada, dura más de 3 semanas o meses para poderse curar. Muchas veces incluso no se cura. La sintomatología en estos casos generalmente es leve, pero pueden verse simultáneamente signos de inflamación activa, o sea, de inflamación aguda, como con destrucción tisular e intentos de curación, cambios proliferativos a predominio de mononucleares, o sea, los polimorfos nucleares, los neutrófilos van a comenzar a desaparecer y van a comenzar a predominar los mononucleares, fibroblastos y mastocitos, que son células de inflamación crónica. Ahora miren, la inflamación no siempre termina en curación. La cicatrización o la reabsorción del proceso pueden pasar a la cronicidad por distintas causas. Y lo más común es que de repente el hecho de que el organismo no haya podido eliminar totalmente el agente causal. O de repente no haber eliminado totalmente los tejidos mortificados por el agente lesivo. O puede haber reiteración de una agresión durante largo tiempo, o sea, va y viene en repetidas oportunidades esta agresión, la noxa. O puede haber condiciones particulares del organismo agredido, por ejemplo, agentes específicos de infecciones crónicas, entre las cuales cabe destacar microorganismos como por ejemplo la tuberculosis crónico, actinomicosis, lepra. Estas son infecciones e inflamaciones crónicas y duran de larga data. El término de inflamación subaguda prácticamente esto ya no se utiliza mucho,
dicen inflamación subaguda, es una etapa en que se encuentra entre la inflamación aguda y la inflamación crónica, lo que conocemos también con el nombre de un proceso de inflamación aguda en remisión, ¿no? Está comenzando a desaparecer la inflamación aguda. Y la inflamación crónica presenta reagudizaciones, eso tienen que tener siempre presente. Una inflamación crónica que dura meses, semanas o meses, en cualquier momento puede reagudizarse, o sea, comenzar a producir nuevamente inflamación aguda. Es el caso, por ejemplo, de la colecistitis crónica, que es una enfermedad que produce cólicos en la vesícula a repetición, ¿no? Y de repente con tratamiento médico mejora, aparentemente cura, pero queda crónico. Y los episodios de dolor pueden repetirse una, dos, tres veces en el tiempo. Y esta puede reagudizarse, puede aparecer nuevamente células agudas y hay que operar sí o sí a estos pacientes. No podemos permitir que el organismo nuevamente trate de eliminar esta inflamación de la vesícula. Entonces, en esta inflamación reagudizada vamos a encontrar células mononucleares y polimorfonucleares. Ahora, si clasificamos por su localización, puede ser un absceso, pueden ser úlceras, puede ser membranosa o catarral. ¿Cuándo decimos que es un absceso? Miren aquí en el dedo, este se llama panadizo, la inflamación o el absceso periungueal. Este es un panadizo. Muchas veces se produce por jalarse los padrastros en la piel de los dedos, ¿no? Y esto forma, pues, como no tiene dónde estirarse, porque ahí está la uni y la piel es muy escasa en esta zona de las extremidades del dedo, entonces esta tumoración, aquí hay flogosis, hay tumor, calor, dolor, rubor, y hay fluctuación. Cuando hay fluctuación ya hablamos de pus, ya hablamos de absceso. Por eso aquí es una colección localizada de pus, enclavada en un tejido, órgano o espacio circunscrito. Esto está bien delimitado, miren acá nomás, y ahí está el absceso. La pus y el exudado purulento está conformado por polimorfos nucleares vivos y muertos, por gérmenes destruidos, muertos, destrucción de tejidos, todo esto va a formar la pus. Y algunos órganos forman microorganismos que no presentan cápsula, por ejemplo, esto sucede en la apendicitis aguda, en la colecitis aguda también puede pasar esto. Otros órganos pueden presentar cápsulas piógenas como en la celulitis facial, ¿no? En fin, entonces, ya hemos visto lo que es cuando por su locación es un absceso. Ahora vamos a ver si puede debutar la inflamación como una úlcera. ¿Qué es una úlcera? No es sino una absorción de continuidad. Hay una excavación, un defecto local en la superficie de un órgano, puede ser a nivel epitelial, puede ser en una mucosa, y esto generalmente se va a producir por descamación del tejido inflamatorio que se va a necrosar, y va a dar origen a esta ulceración. Las zonas más frecuentemente afectadas por las úlceras son la piel y las mucosas. Ahora, por su localización, también puede ser membranosa. Esta se va a caracterizar por la formación de membranas que van a estar constituidas por fibrina precipitada. Fibrina, como vamos a ver más adelante en una imagen para que ustedes puedan ver y reconocer lo que es una secreción fibrinosa, perdón, membranosa. Ahora, esta inflamación también puede ser catarral, como sucede, por ejemplo, en algunas partes de nuestro organismo donde hay excesiva mucina. Esto sucede, por ejemplo, en las mucosas de la nariz o de la garganta, secretan moco. En la sinusitis, bronquitis, celulitis purulenta, apendicitis aguda, catarral, lo que se va a secretar es un moco. Por último, tenemos cuando hay un exudado. El exudado
El exudado, puede variar. Este exudado es el líquido que va a salir a través por la inflamación, que se va a producir por la inflamación. Puede ser un líquido que puede ser seroso, puede contener proteínas plasmáticas, células destruidas, en fin. De acuerdo al tipo de secreción puede ser seroso, un exudado fibrinoso, un exudado purulento si hay pus, o puede ser hemorrágico si hay ruptura de un vaso. Cuando decimos que es seroso, cuando hay abundante líquido acuoso, pobre en proteínas, por ejemplo, en las ampollas de los quemados, por ejemplo, en las ampollas y vesículas del herpes, por decirle, vesículas de la varicela también, de igual manera, o pueden ser inflamaciones de origen bacteriano. Este exudado es el que le decía el fibrinoso. Miren aquí adentro, ¿no? Este es un talón, el talón está acá, miren, la piel se ha levantado, y esto ven como clavículas, como tractos fibrosos, no es sino exudado fibrinoso. Es abundante, es rico en proteínas plasmáticas, tiene fibrina y fibrinógeno. Se presentan inflamaciones agudas, graves, con alteración importante por enfermedad, por permeabilidad vascular. Esto vamos a ver con mucha frecuencia en la pericarditis, por ejemplo, fibrinosa. Podemos ver en la tuberculosis, en los alvéolos con fibrina, en la fiebre reumática. Hay un exudado en las superficies serosas que contienen fibrina. Ahora, el exudado puede ser purulento. Miren aquí esto que ven aquí en el fondo, amarillento. Ese es un exudado purulento. Generalmente va a estar producido por la muerte de microorganismos, mayormente cocos purulentos, estafilococos, neumococos, meningococos, son los que producen esta secreción purulenta. Hay que ir por el fosfos nucleares necróticos, tejidos necrosados, bacterias muertas, y la pus puede reabsorberse, porque si es pequeña, se puede reabsorber, o puede vaciarse a una cavidad, o puede formar una fístula, buscar una vía y drenar por sí sola y hacer una fístula hacia el exterior. O puede limitarse a una membrana piógena y hasta calcificarse, quedar dura, se calcifica y con eso queda por siempre el absceso, ese exudado enclaustrado ahí, el cual no va a tener mayor problema posteriormente. La inflamación aguda supurada no va a ser pura, siempre va a haber exudados mixtos. Pueden ser exudados seropurulentos, hematopurulentos, fibrinosos o fibrinopurulentos. O sea, siempre las secreciones de los exudados generalmente, siempre en lo general son mixtos, ¿no? Pero pueden también haber, como en el caso de la apendicitis catarral, ¿no? La secreción es serosa. La faringitis, en la laringitis, en la sinusitis, una secreción líquida, catarral. Pero sin embargo, por decirles, en el empiema de tórax, en el pus, en la cavidad pleural, esa sí va a ser densa y va a estar ocupando un espacio. Y por último tenemos pues, el exudado hemorrágico, cuando a consecuencia de la inflamación se rompe un vaso y según su localización va a producir pues, la hemorragia con este exudado sanguinolento. La inflamación tiene tres fases, una fase de agresión, una fase de reacción y una fase de curación. No se olviden, la inflamación es defensa, es luchar contra el germen agresor, eliminarlo y luego volver a la normalidad. Entonces, en la fase de agresión, el agente causante de la inflamación va a dar lugar a un fenómeno vascular, el cual va a producir vasodilatación. Y esta vasodilatación, las células del endotelio vascular se van a estirar e incluso van a llegar a separarse. El endotelio se separa para permitir el paso de células y de líquido hacia la zona de lesión.
por lo que se produce mayor aumento de la permeabilidad vascular. Luego tenemos que con la vasodilatación el flujo de ese vaso va a disminuir su velocidad. ¿Por qué? Porque al estar dilatado el vaso, mayor dilatación del vaso, la cantidad de flujo va a ser la misma, que va a pasar por un vaso de mayor calibre. Por consiguiente, se va a enlentecer la circulación a ese nivel. Como va a haber mayor cantidad de flujo, mayor calibre de los vasos, va a disminuir el número de células. Y esto va a ser un estímulo para que la médula ósea fabrique células, produciéndose un aumento de la hematopoiesis, formación de células que van a ir en defensa del organismo. Entonces, estas células van a llegar de defensa, los neutrófilos van a llegar, por ejemplo, y se van a pegar a la pared del vaso. Y estas, una vez que están pegadas en los vasos, se van a adherir, van a estar adheridas. Y va a haber un proceso de rodamiento o de rodación, por la cual las células van a ir rodando y van a intentar salir por los espacios que van a dejar las células del vaso, van a intentar salir del vaso, con lo cual la célula finalmente va a situarse en el tejido lesionado. Además, estas células, este tejido va a tener sustancias quimiotácticas, estas células, lo que va a facilitar que las células se orienten y vayan hacia el foco de donde hay el daño, se dirijan hacia la lesión. Entonces, este fenómeno se conoce como el fenómeno de quimiotaxis, por la cual las células de defensa de nuestro organismo se van a dirigir hacia el foco donde hay daño. Este proceso de orientación de las células hacia el foco también se va a realizar mediante una gradiente de concentración, es decir, que las células se van a dirigir hacia donde más se concentran estas sustancias determinadas que se reconocen. Cuando llegan al foco inflamatorio, las células estas de defensa van a intentar fagocitar a la sustancia. Van a emitir pseudópodos, van a tratar de invaginar el foco inflamatorio. El cuerpo al cual invade se va a invaginar y la célula se va a denominar fagosoma. O sea, esa célula se cambia de nombre y se denomina fagosoma. Y esta va a ser la que va a poner en contacto a estas noxas con los lisosomas que contiene la célula. Y estos lisosomas contienen pues enzimas que van a destruir a la noxa, a este material que van a fagocitar los fagosomas. Cuando el foco va a ser mayor que la célula inflamatoria, ¿qué hace la célula inflamatoria? No se cruza de bruces, ni de brazos, ni se conforma, pues ya perdí, no. Estas células van a liberar sus enzimas que están en los lisosomas, las van a liberar hacia el exterior y van a destruir el foco entre muchas de las células de los restos y posteriormente van a ser eliminados. Luego tenemos que en la fase de reacción, lo primero fue agresión, a la fase de reacción ahora, en esta segunda fase va a haber un proceso por el cual el material fagocitado va a ser envuelto por sustancias llamadas las opsoninas que preparan todo para que el macrófago lo reconozca, lo fagocite y lo elimine. Por último viene la fase de curación, aquí la inician los macrófagos, pero además se necesita renovar los vasos porque había destrucción de vasos en esta zona de la lesión inflamatoria. Entonces se va a formar nuevos vasos, lo que se denomina pues angiogénesis, que normalmente esta angiogénesis, tienen que saber, es la reparación que se hace a base de los fibroblastos que se encuentran en esta zona, formando el tejido conectivo y que van a servir como base de la arquitectura sobre el cual más tarde las estructuras del propio tejido que anteriormente fue dañado van a volver a reproducirse y van a generar una nueva zona ya sana, ya indemne.
Muy bien, eso es con respecto pues a la inflamación, pero para esto tenemos que revisar y también tiene que tener este concepto de la triple respuesta de Tomás Lewis. Mediante un experimento muy sencillo, demuestra que la respuesta inflamatoria de la piel establece el concepto de que diversas sustancias químicas inducidas localmente por el estímulo de una lesión van a inducir a la producción de histamina. Este va a ser el factor mediador de las alteraciones vasculares de la inflamación. Gracias a ella. Y este concepto va a ser fundamental porque en base a esto justamente se sentó como base para los importantes descubrimientos de los mediadores químicos de la inflamación y de la posibilidad de utilizar fármacos antiinflamatorios, ¿no? Por eso que se da antiinflamatorios ahora. Entonces Tomás Lewis, llamó a estos mediadores químicos de la inflamación como mediadores H1 y definió la triple respuesta ante la agresión, que consistía primero vasodilatación central, 2 hinchazón o edema, 3 eritema periférico. Dependiendo de las características temporales de la inflamación, entonces aquí Lewis definió pues la respuesta en la inflamación en agudas, si duraban de 1 a 3 semanas, y si eran más de 3 semanas, decía pues la inflamación es crónica. Muy bien, yo creo que con esta parte de inflamación que es un poquito extensa, pero es necesario que tengamos conocimiento porque esta va a ser punto de partida para muchas otras cosas como vamos a ver en este momento. Vamos a hablar ahora de infección. ¿Y qué es la infección? No es sino pues la invasión del organismo por microorganismos que pueden dar lugar o no a una enfermedad. Invasión de microorganismos que pueden dar lugar o no a una enfermedad. La infección va a significar destrucción de tejidos con proliferación de gérmenes. Las infecciones pueden ser clínicas, cuando da síntomas, pueden ser focales, cuando están muy localizadas, pueden ser inaparentes o subclínicas, las cuales no dan mayor sintomatología, pero ahí están. Pueden ser latentes, aquellas que están escondidas y no debutan, no dan síntomas. O pueden ser secundarias a otro proceso. O puede ser una infección terminal, la cual puede llevar a la muerte del paciente. Entonces la infección es un fenómeno microbiano, ¿no? Hay una respuesta inflamatoria secundaria a la respuesta de estos microorganismos o a su invasión en los tejidos que normalmente son sanos, son estériles. Vamos a revisar unos conceptos que ustedes esto ya lo conocen, pero es necesario que también lo tengan presente porque esto van a manejarlo con mucha frecuencia más adelante. ¿Qué significa bacteriemia? No es sino la presencia de bacterias en sangre, punto. No den mayor explicación. Presencia de bacterias en sangre. Infección bacteriana es la entrada de establecimiento, multiplicación en la superficie interior del huésped de bacterias que va a ir asociada a una respuesta específica, pudiendo o no ser acompañado de manifestaciones clínicas. O sea, hay presencia de bacterias que pueden o no dar manifestaciones clínicas. Miren, y el otro término, colonización bacteriana. Esta colonización bacteriana viene a ser la capacidad que tienen las bacterias para establecerse, multiplicarse en la piel, en las mucosas de un huésped, en cantidades de tal manera que sean suficientes y que permitan mantener un cierto número poblacional, sin que su presencia establezca o determine respuestas clínicas ni inmunológicas. Colonización bacteriana, ¿no? El SIRS también, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, esto se va a presentar como una respuesta a una variedad de injurias y se va a caracterizar por más de 2 de estos signos. Temperatura mayor de 38 grados o menor de 36.
Entonces, no es normal que un paciente venga con una temperatura de 34, 34 y medio. Entonces, es un signo para decir una frecuencia cardíaca que está por encima de 90 pulsaciones por minuto, o una frecuencia respiratoria que sea mayor de 20 por minuto, o si tenemos la presión parcial del anhídrido carbónico menor a 32 milímetros de mercurio, que haya una leucocitosis mayor de 12.000 por milímetro cúbico o menor de 4.000, o que haya presencia de bandas o bastones más del 10%. Dos de estos síntomas cualquiera, o signos cualquiera de estos hallazgos, nos hablan del SIRS, o sea, del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué es el sepsis? No es el SIR, o sea, una de estas es el SIR secundaria a una infección, o sea, hay infección. Las manifestaciones son las mismas que el SIR, pero con la presencia de infección. Cuando hablamos de sepsis severa, cuando esta sepsis se va a ir asociada a disfunción orgánica. Puede haber hipoperfusión, puede haber hipotensión. Hipoperfusión puede incluir la oliguria, acidosis láctica, una alteración del estado mental. Shock séptico hablamos cuando hay sepsis severa que presenta hipotensión, el cual no se va a poder corregir a pesar que usemos líquidos endovenosos para la resucitación. No va a ser suficiente esto para revertir el caso. Y por último, el síndrome de disfunción orgánica múltiple o la falla orgánica múltiple. Son alteraciones de la función orgánica de un paciente agudo, o sea, un paciente con una enfermedad aguda que está críticamente enfermo y cuya hemostasia no puede mantenerse sin una intervención. Bien, ahora sí, continuemos con la parte del tema. Esta inflamación, esta infección, de los términos que vemos. Ahora vamos a hablar de celulitis. También es otra inflamación. La celulitis es una inflamación aguda. ¿De quién? De la piel y del tejido celular subcutáneo. Esta inflamación puede ser extensa en el cuerpo, puede comprometer la cara, la pared abdominal, los brazos, las piernas, en fin. Y la etiología generalmente son por estreptococos y por estafilococos. En pacientes inmunocompetentes, inmunosuprimidos, también puede producir celulitis, estreptococo aureus, estreptococo piógenos, y también podría estar el Haemophilus influenzae. En diabéticos, en las úlceras de las extremidades inferiores crónicas, en úlceras de cúbito, que son polimicrobianas, la celulitis puede afectar a todos estos pacientes. Afecta con mayor razón, afecta a estos pacientes. ¿Y cuál es la clínica de la celulita? Los signos de flebosis. En áreas más o menos extensas del cuerpo y de acuerdo a la gravedad del proceso. Pueden haber síntomas generales como malestar general, fiebre, taquicardia, taquipnia, cefalea, mialgias. Y lo más importante aquí, que en la celulitis no hay componente, no hay presencia de pus. Acuérdense, celulitis no debe tener, porque si hay presencia de pus ya estamos hablando de absceso. Entonces la celulitis más frecuente es en las extremidades inferiores, en la cara y en las heridas operatorias en el abdomen. Generalmente la placa eritematosa de la celulitis es una placa mal delimitada. Miren, no hay un margen definido, como se difumina y de lo que estaba inflamado insensiblemente pasa a la normalidad, la piel, color de la piel. Puede haber edema, aumento de temperatura local y puede aparecer bulas, o sea, bulas, ampollas, puede haber púrpura, necrosis de la superficie. Linfangitis, puede haber linfangitis, aquí hay bulas, aquí hay ampollas, linfangitis. Si esto recurre, puede producir linfedema crónico residual.
Bien, ¿con qué tenemos que hacer la diferencia de la celulitis? Básicamente de la tromboflebitis y la linfangitis. Miren, una tromboflebitis, una flebitis, aquí está, alergia de contacto a ciertas sustancias, ¿no? Inflamación química por inyección o drogas. Miren aquí un forúnculo, pero aquí hay una linfangitis. Una flebitis, mejor dicho, no linfangitis, una tromboflebitis. ¿Cómo se trata la celulitis? Tengan presente de que estos pacientes los primeros 2 o 3 días deben ser hospitalizados para recibir tratamiento sistémico. Si es en las extremidades, a la extremidad hay que mantenerla elevada para favorecer el retorno venoso. El paciente debe estar en reposo absoluto y debe evitarse comprimir estas zonas de celulitis. El tratamiento, las primeras 48 horas, como le dije, tiene que ser de repente con clozapina endovenosa, van muy bien. Y después de que baja la temperatura, el paciente puede ser dada de alta con reposo relativo para el tratamiento ambulatorio y el tratamiento ya por vía oral con fluoxacilina, amoxicilina, cefadroxila, en fin, hay una serie de medicamentos para gram positivos que puede darse en estos casos, ¿no? Gram positivos, gram negativos. Este tratamiento mínimo debe durar 14 días, pues, 2 semanas de tratamiento, porque no el cuadro parece recidivario puede empeorar y ir a peor. ¿En qué casos hospitalizamos? Miren, los pacientes tienen que ir para manejo parenteral, para manejo sistémico, administrar antibióticos endovenosos, a menos que el cuadro sea leve, pues, y hay una respuesta con tratamiento oral rápido, ¿no? Pero si no, si el paciente está con una erisipela o con una celulitis de la cara, debe estar hospitalizado. Si el paciente está febril, compromiso del estado general, debe hospitalizarse. Si hay un crecimiento alarmante muy rápido de la placa eritematosa, hay que hospitalizar al paciente. Si estas placas eritematosas miden más de 10 centímetros, el paciente debe hospitalizarse. Pacientes con comorbilidades, para decir diabéticos, insuficientes renales, pacientes con enfermedad oclusiva arterial, esos pacientes tienen que recibir tratamiento antibiótico en hospitalización por vía sistémica. Miren, aquí he puesto unos tips de disipela y celulitis. Estos tips es lo que ustedes tienen que tener siempre en cuenta. Cuando hay disipela y celulitis, tenemos que buscar una puerta de entrada y hay que tratar esta puerta de entrada. Hay que marcar los márgenes del eritema, de la fibrosis, Cuando hay recidiva, puede requerir tratamiento antibiótico prolongado. Pacientes con factores de riesgo pueden evolucionar tórpidamente, rápidamente, y hay que, de repente, requieren otro esquema antibiótico. Estos pacientes son pacientes con insuficiencia venosa crónica, pacientes con úlceras, diabéticos. Y estos pacientes, para que no recurra, hay que dar incluso antibiótico profilaxis. ¿Qué signos de alarma tenemos en la celulitis? Que el paciente entre en shock o tenga una hipotensión asociada. Que el cuadro sistémico o cutáneo sea fulminante, sea progresivo, sea violento. Que haya un dolor intenso, desproporcionado, un dolor cutáneo desproporcionado al compromiso visible cutáneo. O alteraciones en la coagulación, disminución de las plaquetas. O que haya factores de riesgo asociados, como por ejemplo un paciente quemado, un paciente con varicela, o pacientes con heridas traumáticas. Muy bien, esa fue la celulitis. Ahora vamos a conocer otra patología que es el flemón. El flemón también es una inflamación aguda que no es tampoco local, no es localizada, tiene tendencia a la necrosis de los tejidos afectos. Dice que el flemón es una etapa previa al absceso
ya que si el flemón continúa y tiende a localizarse, va a ir a la formación de un absceso. O sea, va a haber signos flogósicos que si no se controlan por la necrosis de los tejidos afectos, se va a formar pus y ese flemón se va a convertir en un absceso. Etiología. ¿Cuáles son? Los gérmenes gram positivos principalmente, estreptococos y estafilococo dorado. Esos son los que producen. Ahora, ¿para qué el flemón dice que se requiere un germen muy virulento, una puerta de entrada? Por ejemplo, una eyección intramuscular, ¿no? Una eyección intramuscular hace un flemón en la nalga que termina después en absceso y hay que debilidad, hay que cortar. O hay que, más frecuente en zonas donde hay abundante tejido celuloso cutáneo, en las regiones glúteas, en los miembros, o si las pacientes son susceptibles, pacientes diabéticos, desnutridos. Cuando estamos frente a un flemón, tenemos que saber que en el flemón no tiene por qué haber pus, o sea, hay ausencia de pus. Puede haber esfacelos de músculo y aponerosis. Puede haber extensión a tejidos vecinos sin la menor tendencia al bloqueo conjuntivo del proceso. Desde el punto de vista clínico, se va a caracterizar por los síntomas generales con fiebre, malestar, decaimiento, pero lo más importante son los signos locales. Ahí está la tetra de Celso: tumor, rubor, calor, dolor. Se puede apreciar fructuación en las ampollas, trayectos de linfangitis como líneas rojas dispuestas en red, pero no debe haber fluctuación, no debe haber pus. El tratamiento de la flemón es antibiótico terapia. Para estafilococos hay que dar diclosacilina, cefalosporina, eritromicina, clinda, genta, amicacina. Si es estafilococos, de preferencia dar penicilina G o macrólidos. Muy bien. Ahora hablemos del absceso. Mire, si el flemón no se cura, pasa absceso. ¿Y qué es un absceso? Una colección circunscrita de pus. En cuanto a su etiopatogenia, dice, proviene de un proceso séptico localizado en un tejido al que los gérmenes han llegado. ¿Cómo llegan los gérmenes? Por extracción de la piel, una inyección, un corte. Por un conducto natural, por una vía sanguínea. Entonces, el absceso dice similar al flemón en caso de afecciones cutáneas. También hay en cavidades como la pleura, pues un empiema o un piotórax, que puede ser producido por neumonía, por neumococo. Abscesos intraabdominales residuales en el postoperatorio de apendicitis aguda complicada, por ejemplo. O perforaciones gástricas o intestinales, como con gérmenes gram negativos, anaerobios, peptostreptococos, enterococos, protos, klebsiella, bacteroides, en fin, miren, multimicrobianos. La característica principal del absceso es la violencia de la agresión. O sea, hay una gran virulencia de los gérmenes o hay una disminución de las defensas orgánicas, porque el paciente tiene diabetes, es obeso, tiene nefropatías, en fin. El proceso va a afectar una región de grandes espacios, como la pelvis y las extremidades. Desde el punto de vista patológico, muestra una parte central donde está la pus. ¿Y qué es esto? No son sino restos de polimorfos nucleares, bacterias, tejido muerto, tejido necrosado, que tienen un pH neutro, a veces alcalino, muy raro que sea ácido. También puede estar formado por albuminoides, serina, nucleoserina, albúmina, peptonas, puede haber grasa licuada, lecitina, colesterina, fermentos, amilasa, tripsina, lipasa. Todo eso puede contener la pus. La pared del absceso, en el centro, a la periferia, después del absceso hay una falsa membrana fibrino-leucocitaria.
la falsa membrana, porque eso puede, perfectamente puede seguir invadiéndose por la destrucción. Luego va a haber una capa de tejido de granulación. Y después de esta sí va a haber una capa fibrosa, más o menos diferenciada, que va a separar de los tejidos sanos. Clínicamente va a haber un síndrome de infección general, con fiebre, decaimiento, malestar general, signos locales, la tétrada de Szerzura y Hunter, a la cual se va a agregar la impotencia funcional, pero lo más característico va a ser la fluctuación. Fluctuación, renitencia, nos agarramos, hagan de cuenta un globo de agua, aprieta suavecito, saca la mano y se vuelve a llenar, ¿no? Bueno, esa es la fluctuación. La región afectada va a estar tumefacta, dura, edematosa, la piel va a estar enrojecida y al presionar con los dedos esta zona enrojecida va a haber una mancha blanca. Y esta mancha blanquecina va a tardar en retomar su color, porque por éxtasis vasomotor. Hagan de cuenta cuando ustedes toman el pulso subungual, se apretan la uña, se pone blanco, inmediatamente regresa su color. En este caso, tarda en retomar su color. Hay aumento de temperatura local, va a haber dolor espontáneo, va a aumentar con el examen este dolor o a la posición en declive o cuando el movimiento da impotencia funcional. Al principio el dolor es punzante, luego se hace pulsátil porque se transmiten los latidos arteriales comprimidos por el edema. Y la fluctuación es un signo inequívoco. Puede haber fiebre en agujas, en picos, precedido de escalofríos. En cuanto a la evolución pues, del absceso, si esto lo dejamos así, va a seguir y esa pus va a buscar un camino. Si es poquito, hemos dicho que se reabsorbe con tratamiento médico, es mínimo. Pero si no, hay curación espontánea, se va a diseminar. Puede producir linfangitis, septicemia, agravando el estado general del paciente, puede producir abscesos a la extensa por séptico, piemia, si invaden el torrente sanguíneo. El diagnóstico, encontramos una tumefacción caliente, fluctuante, que se acompaña de dolor, fiebre y en agujas. El tratamiento más importante es el drenaje quirúrgico, drenaje. Amplia de la cavidad del absceso, la herida se drena abiertamente para que no recurra y para que cierre por segunda intención esta herida. Las curaciones son diarias, son hasta que aparezca el tejido de granulación. Hay un aforismo latino que dice ubi pus, ubi vacua. Ubican pus y hay que drenar, hay que evacuar. ¿Cómo se hace el procedimiento? Se hace asepsia, puede haber previamente con anestesia general, se hace una incisión amplia en los ángeles, en los bordes, debridación con pinzas o dedos, romper las madrigueras, el drenaje laminar en zonas de declive por 48 horas. Siempre tengan presente que los antibióticos no reemplazan al tratamiento quirúrgico. Hay que dar analgésicos porque miren un absceso acá, supraclavicular, absceso retroauricular, un absceso torácico en la pared torácica. Y aquí que tenemos absceso perianal, aquí también perianal, rectal. Muy bien, vemos ya abscesos grandes, estos también son microabscesos, pequeños abscesos, foliculitis, forúnculo y antrax. Miren la epidermis, la dermis, un folículo piloso, y esta foliculitis no es sino, tiene un diámetro de 1 milímetro, una pápula
con su pústula de 1 milímetro. El forúnculo ya es cerca de 1 centímetro. Hay pápula y fluctuación y un nódulo fluctuante. El antes ya es más severo, hay más de 3 forúnculos, hay compromiso de tejido subcutáneo. Miren, esta tremenda placa y supuración por los orificios folículos pinosos, tanto como que estén comprometidos. En cuanto a la foliculitis o la porofoliculitis, esta es superficial, también se llama intentivo de evocar, osteofoliculitis, miren, son pequeñitos, aquí solamente el aseo. Esto generalmente cuando después se revienta, no dejan cicatrices. El tratamiento hay que evitar predisponentes, hay que aseo con agua y jabón, antibióticos tópicos o sistémicos en caso de que sean extensos. Cloxacilina, eritromicina. Miren la foliculitis profunda, ya un poquito más grande, y puede evolucionar hacia un forúnculo, ¿no? El forúnculo o foliculitis o diviesos es una infección de un folículo piloso y su glándula sebácea. Esto se va a caracterizar porque recurrencia múltiple se produce en zonas donde hay abundantes folículos pilosos de pelos. Esto puede ser en la nuca, en el tórax, en las nalgas, en las axilas, en el dorso de las manos. En pacientes diabéticos, en pacientes obesos, en pacientes con las defensas bajas. La etiología generalmente es el estafilococo. Y ocasionalmente este forúnculo puede estar ocasionado por difterioides anaerobios. Desde el punto de vista clínico, la aparición del eritema con induración y dolor alrededor del pelo, de la piel del conducto auditivo externo, es muy doloroso. En 4 a 5 días se va a formar una zona amarillenta en torno al pelo, por acúmulo de tejido necrótico, el que va a ser expulsado a partir del 5.º día, es lo que se conoce como el clavo o secuestro de tejido necrótico. Pueden dejar cicatriz indeleble. Mire, la etiología es un forúnculo, estafilococo, es una pústula central, con edema, eritema, color, es doloroso, puede medir de unos 5 a 5 centímetros, puede haber diseminación local con accesos subcutáneos, puede haber diseminación local, determinando el antras, diseminación a distancia por vía hematógena, por osteomielitis, pielonefritis, perinefritis o tromboflebitis también del seno cavernoso grave por diseminación de un forúnculo en el triángulo de la muerte, ¿no? El triángulo de la muerte. El tratamiento local debe ser conservador, higiene de la piel afectada, soluciones o pomadas antibióticas alrededor del forúnculo, jabones con hexaclorofeno o en caso de acné, pomadas con tetraciclinas. No se debe traumatizar por el riesgo de diseminar la infección a profundidad. Puede darse calor local o puede hacerse un drenaje quirúrgico dependiendo del tamaño. El aseo con povidona. Tratamiento antibiótico tópico suficiente, puede ser suficiente. Y si hay compromiso inflamatorio periférico importante o múltiples lesiones, hay que dar antibióticos por vía oral, cloxacilina principalmente, eritromicina o sus derivados, tratamientos por 10 días. Si el caso es recurrente, el tratamiento puede durar 3 a 6 semanas. Localizaciones centrofaciales, sobre todo, que son más riesgosas. El tratamiento antibiótico sistémico si la lesión localizada es perinasal o en el conducto auditivo. Si las lesiones son externas y recurrentes, o que si las lesiones no responden a las medidas locales. El tratamiento sistémico antibióticos resistentes a la penicilina, como la dicloxacefalotina, y alérgicos usa la clina, amica o doxiciclina. En estos casos se usa
Y por último tenemos el antrax. El antrax o carbunco es una afección grave porque repercute en el estado general. Y eso está constituido generalmente por forúnculos, por un grupo de forúnculos con difusión del proceso de tejido celular subcutáneo. La gente generalmente es el estafilococo aureus y esto compromete generalmente en pacientes diabéticos o inmunodeprimidos. La clindamicina, la clínica. Esto es más extenso que un forúnculo, por tanto, extensión como profundidad. Hay formación de una placa violácea. Miren la placa violácea. Aquí se ve perfectamente esta placa violácea, aquí también en todos los casos. Muy dura y dolorosa. Es más frecuente en la nuca, que se ulceran en tantos puntos como folículos estén comprometidos. Esto da el signo de la espumadera. Se ven huequitos, una serie de huequitos ahí. Hay signos generales como malestar general, fiebre, anorexia, palidez y astenia. En cuanto al tratamiento de ser precoz y enérgico, no debe esperarse a eliminación de los clavos. Estos pacientes deben estar hospitalizados, hay que hacer cultivos, antiograma, aseo quirúrgico, limpiezas quirúrgicas, antibióticos sistémicos o endovenosos, iniciar cloxacilina, flucloxacilina, ajustar según antibiogramas, cefalosporinas, clindamicina. Desbridarse ampliamente las zonas fluctuantes, hay que hacer incisiones en cruz, desbridar el plano subcutáneo, dejar dredes incluso, apósitos con nitrofurazona, y estas curaciones pueden renovarse, pueden hacerse 1 o 2 veces al día. Y por último vamos a tocar este tema de las úlceras por decúbito o escaras. ¿Qué son estas úlceras por decúbito o escaras? No son sino áreas localizadas de necrosis tisular, o sea, destrucción de tejidos que se van a desarrollar cuando un tejido blando es comprimido entre una prominencia ósea o una superficie externa por un periodo prolongado de tiempo. ¿Qué significa esto? Esto compromete la circulación sanguínea de la zona, por consiguiente va a haber isquemia, va a haber daño tisular, va a provocar una solución de continuidad de la piel con necrosis subyacente, y estos dos factores van a favorecer la infección y con ello mayor daño local y riesgo sistémico. La causa de esto principalmente es la inmovilización prolongada y permanente o temporarias. Es más común en personas ancianas cuando se encuentran encamados, postrados en la cama en las calles, en sus hogares, o en un hospital, en pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos por más de 2, 3, 4, 5 semanas. O puede ser secundaria administración de sedantes en pacientes bloqueantes neuromusculares, en pacientes intubados, ventilados, en pacientes que están con tracciones esqueléticas en cama por periodos prolongados, ¿no? O en pacientes que tienen déficits neurológicos y hay debilidad general o fatiga. Los pacientes que no son movilizados convenientemente van a desarrollar estas úlceras por decúbito. Y las áreas más vulnerables van a ser los tejidos que se encuentran sobre las prominencias óseas. Miren, por ejemplo, el codo, ¿no? Codo, muñecas, manos, región escapular, región sacra, tobillos, caderas, en fin. Pero se ha visto que el 95% de estas lesiones que son serias pueden ser prevenidas. Por este motivo, su incidencia se usa como un indicador de calidad en el cuidado que recibe un paciente en hospitalización. Zonas de presión: tobillos, sacro, codos, omóplato, cabeza. Aquí, miren, todas estas zonas. Región sacra, coxis, talón. Ahí está la relación. ¿Cómo empieza? La prominencia ósea, los tejidos encima, presión por muchos días, por mucho tiempo, muchas horas, va a producir una reacción, 20%, una reacción profunda, a pesar que la parte superficial aparentemente la piel puede estar intacta, puede estar ligeramente eritematosa o puede estar incluso cicatrizada, pero la procesión va por dentro.
Si se vuelve a repetir o si sigue en este proceso, esta inflamación, esta destrucción de tejidos se va a magnificar, se va a ampliar, si persiste la presión, hasta que va a llegar en que se va a formar pues, una úlcera, una ulceración con compromiso de la piel, tejido solar subcutáneo, puede llegar hasta la fase saponerótica, a los músculos, al hueso inclusive. Bueno, en cuanto a la clasificación basada en la profundidad de la estructura comprometida, hay un estadio 1 en el cual solamente alteraciones van a estar relacionadas a la compresión o a la presión de la piel intacta. A ver, va cambios de temperatura, sensibilidad de la piel y la consistencia de los tejidos se define como un área de piel intacta con eritema persistente. Puede aparecer un color azulado o un purpúrico, siempre va a estar de carácter persistente. Sí, pasa de estadio 2, la pérdida parcial de las capas de la piel, aquí ya se van a ver. Va a haber compromiso de la epidermis y de la dermis o de ambas capas. Van a producirse úlceras superficiales y se presenta clínicamente como una abrasión, como una exulceración o como una ampolla o una úlcera superficial. En el estadio 3 va a haber pérdida de todas las capas de la piel, compromiso y necrosis del tejido celular subcutáneo y pueden extenderse en profundidad, pero sin compromiso de la fascia subyacente. La úlcera se presenta clínicamente como un cráter profundo con o sin compromiso del tejido circundante. En el estadio 4 va a haber una pérdida total de las capas de la piel con destrucción extensa, necrosis tisular o daño de músculo. Puede haber daño del hueso o de estructuras que lo soportan, como son tendones, cápsula articular, tractos sinosos, puede haber cavernas, bolsillos, zonas de secuestro. También pueden ser asociadas con úlceras de estadio 4. Zonas de contacto, saco, ¿no? Superficial, epidermis, enrojimiento, violáceo, nada más. Persiste esto, va a haber compromiso de la epidermis y la dermis, una úlcera pequeña, una ulceración, ampollas. Persiste la compresión, esto va a avanzar en profundidad, llegando hasta la fascia preaponerótica. Aquí ya se va a ver una úlcera como un cráter. Y si persiste y avanza esto, bueno, va a haber compromiso de la fascia transversal del músculo, puede comprometer hasta el hueso o las estructuras que están en esa zona, pueden ser tendones, pueden ser cápsula articular. ¿Qué hacemos para el tratamiento? Dice que el tratamiento consiste en un plan básico de 4 componentes. Primero hay que hacer un debridamiento, hay que sacar todo el tejido desvitalizado, todo el tejido muerto, según sea necesario. Luego hay que hacer una limpieza de la herida, prevención, diagnóstico y tratamiento de la infección. Entonces hay que tratar todo eso. Curaciones continuas 1 a 2 veces al día, aplicación de apósitos, de pomadas, selección de curaciones por un método. Aquí miren, ya ven una secuencia, cómo va curando, cuando se va a un tratamiento y termina mejorando la zona. Pero si no se realiza la curación, bueno, la causa va a ser peor. También estos pacientes pueden ir a oxigenoterapia, o sea, al tratamiento hiperbárico con oxígeno. Esto ayuda a granular, a limpiar los tejidos y a mayor aporte y mejorar los tejidos. Miren esta úlcera en la región sacra, mira, aquí estaba aquí en las caderas. Esto ya mejoró, pero la región sacra profunda está, esto que hay en blanco no es sino la aponeurosis presacra. Está prácticamente, está casi en relación con el hueso. Luego tenemos la fascitis necrotizante o celulitis necrotizante, también se llama gangrena estreptocócica o celulitis anaerobia no clostridial.
porque hay una fascitis necrotizante clostridial que se conoce como la enfermedad de Fourier, eso no lo vamos a tocar ahora. Se define como una infección rápidamente progresiva que afecta la piel, el tejido celular subcutáneo, fascia superficial, ocasionalmente, también la fascia profunda, produce necrosis de los tejidos, severa toxicidad sistémica y va a haber una infección grave debido a la mezcla de gérmenes aerobios, anaerobios. Esta infección es masiva de la aponeurosis con trombosis de los vasos que pasan entre la piel y la circulación cutánea, produciendo necrosis cutánea. Esta fascitis necrotizante puede ser de tipo U, se clasifica en tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es la gangrena sinergística. Esta va a ser causada por flora mixta, típicamente anaerobia, aerobia y aerobios facultativos. Este tipo de fascitis o fascitis es el más común. El tipo 2 es la producida por estreptococo A y por una combinación de estreptococo A y estafilococo aureus. En cuanto a la etiología, estamos viendo el estreptococo beta hemolítico del grupo M1, 3, 12, 8. Los piógenos del grupo A solo mezclados con bacterias anaerobias gran negativas o bacterias anaerobias gran positivas con bacteroides, en fin. Las lesiones más sobresalientes son la necrosis severa, extensa de la superficie facial y del tejido celular subcutáneo con destrucción y liquefacción de la grasa. En su fase inicial no hay compromete la piel suprayacente ni los músculos subyacentes. Esto puede localizarse en el abdomen, en el periné, en las extremidades, y la aparición felizmente es esporádica. Puede asociarse a cirugía mayor, ginecostética, gastrointestinal, cirugía laparoscópica, en los trasplantes renales, en las quemaduras de tercer grado, en el síndrome compartimental, en politraumatizados. Los signos locales, esta va a ser el dolor, edema intenso y extenso de la piel, el eritema con áreas de anestesia cutánea por la necrosis. Al principio tiene una apariencia benigna, la piel es normal, y luego va a ser seguida, va a haber cambio de coloración y necrosis. ¿Qué predisponen a estas lesiones? Básicamente factores endógenos, como la inmunodepresión y todos aquellos pacientes, desnutrición, radiación, nefrópatas, hipotiroidismo, neoplasias, alcohólicos. Y factores exógenos, pues un traumatismo, una inyección intramuscular o una cirugía, ¿no? Al examen vamos a encontrar ampollas, bulas, líquido de color café, claro, que no son inodoras, si es por infecciones estreptocócicas, pero si el olor se torna fétido es que ya hay gérmenes anaerobios ahí. La exploración del tejido celular cutáneo, color pálido, verdoso, se despega con mucha facilidad de la fase subyacente. Mete el dedo y saca el celular subcutáneo como si fuera mantequilla. Hay una liquefacción total de este tejido. Y van a haber signos generales, lógicamente, por ser una infección severa. Va a haber presencia de material tóxico sistémico, la piel y mucosas van a estar hipocloreadas, va a haber anemia de consumo. Va a haber deterioro progresivo de la conciencia, el paciente va a hacer temperaturas mayores de 38 grados centígrados, va a haber hipotensión, taquicardia, intranquilidad, puede haber shock y falla multiorgánica. Pueden ir a accesos metastásicos al cerebro, a otros sitios, a otros órganos que pueden producir la muerte. En cuanto al laboratorio, pues hay anemia intensa, leucocitosis, hipoalbuminemia, hipocalcemia, aumento de la creatinfosfoquinasa, compromiso infeccioso muscular, por compromiso infeccioso muscular por la creatinfosfoquinasa. Pueden haber cultivos positivos anaerobios y aerobios. A los rayos X, resonancia y tomografía va a mostrarse grasa y líquido abundante en los planos de los tejidos blandos. El diagnóstico diferencial hay que hacerlo con celulitis, miositis, celulitis por Clostridium o gangrena vascular.
Y el diagnóstico es vamos a ver, una piel roja, caliente, hipersensible, muy edematosa, que progresa rápidamente a la formación de ampollas, equimosis, gangrena dérmica, fluctuación, crepitación. A los rayos X vamos a ver gas. Hay que hacer cultivos, hemocultivos. El pronóstico es malo. Hay una mortalidad casi del 30%, y esto va a depender de en las edades extremas es más peligroso, el nivel inmunológico del paciente también, la asociación de las enfermedades crónicas como diabetes, arteriosclerosis, o la virulencia de las cepas infectadas, diagnóstico precoz debe ser ante todo. Y el tratamiento debe ser agresivo y continuo. Exploración precoz de la herida o sitio sospechoso, trasladar a este paciente a la unidad de cuidados intensivos, recuperación y estabilización de la condición hemodinámica con soluciones electrolíticas, dopamina, albúmina, sangre. Hay que echar mano a todos estos productos para lograr compensar de alguna forma a estos pacientes. Y hay que hacer antibiótico terapia de amplio espectro, incluir 2 o 3 antibióticos. Y aquí les estoy mostrando hasta 3 o 4 opciones: cefaloxima, metronidazol, penicilina G, gentamicina, cloranfenicol, penicilina G, inipenem, vancomicina, o la vancomicina con ampicilina más gentamicina y clindamicina. Pero lo más importante es que estos pacientes tienen que estar en una unidad de cuidados intensivos con oxigenación, intubados, con ventilación mecánica, respiratorio, deben ir a hemodiálisis si hay insuficiencia renal aguda, si la creatinina está mayor de 5, el pH está por encima de 7.1, si hay hipercalemia, hipovolemia, hay que sedación y analgesia es importante en estos pacientes con midazolam, morfina. El tratamiento va a ser quirúrgico local, es lo más importante, miren, lo hemos dejado para el final, porque este tratamiento quirúrgico va a ser capaz de modificar en forma muy drástica el pronóstico de la enfermedad. Lo que se hace es necrectomía, o sea, hay que llevar a la sala de operaciones y hay que sacar todo el tejido necrótico debidamente urgente, precoz y agresivo. Dice, se debe resecar esto con márgenes de hasta de 3 y 5 centímetros de tejido sano alrededor de la lesión. Miren, hasta 5 centímetros alrededor de la lesión, tejido sano. Hay que lavar con agua oxigenada, soluciones salinas, cubrir los defectos con antisépticos, tópicos, vendar, repetir lo anterior cada 8 o 12 horas. El pronóstico va a depender mucho de las 2 o 3 primeras curaciones que se hagan y de lo agresivas que sean estas mismas. Porque si acercamos solamente lo que está mal logrado, esto es como un tintero, va a correr como la tinta en un secante. Hay que repetir lo anterior cada 8 o 12 horas. Hay que dar cobertura precoz con injertos de piel, amputación abierta si fuera necesario. Miren, fascitis necrotizante, negro, purpúrea, ritenas, ampollas. Aquí miren, escroto, pene, caderas, abdomen bajo. Aquí después ya debe verse una necrectomía amplia, ¿no? Miren, ha quedado todo esto venía desde acá arriba, pero esto logra afrontarse hasta acá, y toda esta parte de aquí abajo va a haber necesidad de cubrirla con un injerto total de piel total. Y por último, la gangrena de Fournier, que es lo mismo, pero producido por multimicrobiana, pero en la que va a estar el Clostridium welchi perfringens principalmente, que es productor de gas. Aquí va a haber mucha crepitación cuando se palpe. También aquí miren aquí los testículos. Muchas veces se hace orquitomías, se saca uno o los 2 testículos, la piel del pene, y se queda. Eso es desastroso. Miren, aquí ya después de curaciones y de haber, aquí se anuló el ano, ya por aquí no salen deposiciones, ha habido una colostomía acá, miren, la herida, la colostoma,
Y aquí, tejido de granulación rojito, en buenas condiciones, listo, preparado para realizar un afrontamiento de estos tejidos. Muy bien, muchas gracias. Les pido, pues, que disculpen, ha sido un poquito extenso, nos hemos pasado de la hora. Ya le había adelantado a vuestra delegada. Y yo siempre les voy a decir a ustedes que ustedes tienen que leer, decirlo y hacerlo. Y de esa manera van a aprender. Porque si leen nomás, no va, muy poco va a quedarse en la cabeza. La mente es muy frágil. Gracias. Muy bien, vamos Gracias a entonces, ustedes. está bien. Vamos a despedirnos. Yo creo que ya, ¿cuántos alumnos tenemos, Kaina? Cerca de 39 nomás. 45. Yo tengo 39 nomás. Ah, 39 más, dice, ¿no? Listo, Sí. pásamelo esto por Le paso a la mi... lista. Sí, Ujú. listo. Esto lo voy a va a estar en la carpeta de la primera unidad de estas clases teóricas, en la cual ustedes van a poder revisar. Como han visto, esta es una de las clases más extensas que hay en el Syllabus. Y lamentablemente hemos acortado muchas cosas, pero lo más importante está aquí. Espero que les sirva y tengan pues la posibilidad de leer y releer, y en las prácticas veremos, ya conversaremos un poquito más detenidamente sobre estas cosas. De repente vamos a tener la oportunidad de ver pacientes o de ver fotografías que van a ilustrarnos sobre estos diferentes temas que hemos tocado en esta fecha. Muy bien, listo, les agradezco por su atención y nos estamos despidiendo. Bye bye. Listo, doctor, hasta luego. Hasta luego, hasta luego.